Hola, en esta presentación vamos a hablar sobre la web 2.0 y en concreto sobre los e-contenidos o contenidos electrónicos en el ámbito de la educación. Podríamos preguntarnos qué es la web 2.0. Como vemos en la pantalla, en la diapositiva, hay muchos términos, ¿no?, que incluso se añade el 2.0, museos 2.0, inmigrantes 2.0, arquitectura 2.0, etcétera, etcétera. No quisiera profundizar en este término, lo haré en otra presentación, pero de alguna manera sí que a modo general quisiera indicar cuál ha sido el paso o la diferencia entre lo que era la web 1.0 o web en general y lo que ahora llamamos web 2.0. En un primer lugar, cuando surgió Internet en la década de los 90, teníamos que de Internet venía toda la información hacia los usuarios que se conectaban a la red. Posteriormente, algún usuario ya con conocimientos de informática sí que aportaba a la web páginas en formato de páginas web, información que él consideraba. El paso siguiente ha sido que los usuarios de alguna manera pueden socializarse, es decir, pueden relacionarse mucho más de lo que hacían hace unos años, y además los contenidos ahora no son solo unos cuantos quienes aportan contenidos, información a Internet, sino que muchos pueden hacerlo, más que nada porque la web 2.0, y en pantalla vemos sí que sería ya el gráfico de la web 2.0, facilita, como digo, los servicios, las aplicaciones de la web 2.0 facilita que los usuarios puedan aportar información a Internet, puedan aportar contenidos electrónicos. Bien, surge así, por tanto, ese término, contenidos electrónicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si hablamos en educación? Pues que esos contenidos digitales pueden dar lugar a materiales curriculares, es decir, materiales que puede utilizar el profesor en el aula. Esa frase que dice, ¿no?, todos podemos intervenir en la construcción de la red, en la construcción de lo que hay en Internet. ¿Qué podemos hacer en el aula? Las tres palabras que ya he indicado en otras presentaciones y que para mí son fundamentales cuando hablamos de educación y hablamos de Internet: información, comunicación y aprendizaje. Es decir, nosotros como profesores podemos pensar en que podemos aportar a la red en el ámbito informativo, o podemos utilizar la red para la comunicación y, en definitiva, utilizarla para el aprendizaje. Y todo ello utilizando los recursos, las aplicaciones que disponemos de ellas en la web 2.0. Bien. Una cuestión importante, es decir, lo verdaderamente difícil, tal como apunto en la diapositiva, no es cómo hacer algo con la web 2.0, que, como digo, no es hace unos años cuando tenías que tener conocimientos informáticos, sino ahora de manera sencilla puedes hacerlo. Lo importante aquí es, por tanto, qué hacer, qué contenido incluir y cómo estructurarlo. Ejemplos de aplicaciones y servicios de la web 2.0 que pueden ayudarme a aportar, a introducir contenidos electrónicos en la web. Tenemos Glogster, tenéis ahí la dirección electrónica de Glogster, que no es más que una aplicación para crear carteles multimedia. Ahí en pantalla tenéis dos ejemplos de Glogster, de Glox, que han hecho mis alumnos de magisterio. Como vemos, podemos introducir texto, imagen y sonido, vídeos, podcast, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, Photopitch. Tenéis la dirección, tenéis dos capturas de pantalla también de ejemplo, que no serían más que presentaciones multimedia que puedo utilizar para crear mis propias presentaciones y luego, por ejemplo, incluirlas en blogs, en el blog que yo podría tener, ¿no?, como autor. Otro ejemplo, Booker, que sería para crear algo así como álbumes multimedia, utilizando las imágenes de Flickr, y por tanto importaría las imágenes que a mí me interesan y crearía el álbum multimedia, que vendría con una dirección electrónica y a la cual podríamos acceder. Tag Galaxy sería otra aplicación, lo que se llama un mashup, a partir también de imágenes de Flickr, el generar un mapa conceptual en formato de planetas, en formato de galaxia, con esas imágenes. En concreto, por ejemplo, en el ejemplo que tenéis en pantalla se ha escrito la palabra clave animal, por tanto han importado imágenes de animales y poco a poco se generan los correspondientes planetas. EduTIC WebQuest es un portal del que he hablado también en otras presentaciones. Es un portal, como digo, para generar WebQuest y que también de manera sencilla, por tanto como aplicación de la web 2.0 para, en este caso, generar y crear WebQuest. Zooburst es una aplicación para crear
cuentos utilizando y basados en la realidad aumentada. Ahí tenéis un ejemplo también de una captura de pantalla de cuento creado por Zobust. La cuestión, para finalizar, es, lo indico en esta diapositiva, es decir, la cuestión será qué seleccionamos y cómo lo utilizamos en la escuela para que sea algo significativo y coherente, porque los recursos en cuanto a técnica, en cuanto a tecnología, los tenemos ahí, que son la web 2.0. Muchas gracias.